Pareciera que hoy día la mayoría habla del éxito y cómo obtenerlo. Leemos fórmulas para el éxito, nos vestimos de cierta manera para tener éxito, nos ponemos metas para el éxito. Revistas y libros nos hablan acerca del éxito. ¿Dónde colocamos el fracaso? ¿Tiene parte el fracaso en la vida de una persona que quiere servir a Dios? ¿Cumple el fracaso con el plan de Dios para una persona? Tal vez digas, no, el fracaso no entra en el plan de Dios para una persona. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Ve a buscarla y en un momento más regresaré y mantente en sintonía. Escrito está: declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. Fracasando exitosamente. Para dar un vistazo al fracaso desde el punto de vista bíblico, quisiera que vayamos a los fracasos en la vida de Moisés. Moisés fracasó en su primer intento de liberar a Israel de la esclavitud egipcia. Por ese fracaso casi perdió la segunda oportunidad. Hemos de explorar Éxodo capítulo 2 y Hechos capítulo 7. Así que mantén abiertos en tu Biblia estos dos lugares y con frecuencia nos referiremos a ambos libros. Bueno, Moisés entró en el escenario de este mundo justo cuando el decreto del faraón de matar a los niños hebreos varones estaba en plena vigencia. El valor de su madre Jocabed permitió que su hijo sobreviviera en una canasta de juncos en el río Nilo. Fue encontrado por la hija de Faraón, quien lo adoptó como su hijo y futuro heredero al trono. Se le permitió a Jocabed criarlo los primeros años y cuando llegó el tiempo tuvo que ir al palacio real. ¡Qué despedida tan dolorosa habrá sido! Pero las oraciones de esa madre piadosa de Israel tuvieron su efecto en la vida de ese hijo de Dios. No sabemos mucho más de los años posteriores acerca de la vida de Moisés en el palacio. Esteban, en su sermón del libro de Hechos, nos da algunos detalles y veamos en Hechos capítulo 7, versículo 20 y 21, y dice así: En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. El historiador Josefo nos dice que el faraón de aquellos días no tenía hijos herederos y que Moisés, como hijo adoptado, sería el heredero. Moisés supo eso cuando dejó la esclavitud para ingresar al palacio. Ahora imagina el cambio en su vida al hacer la transición de esclavo en una pequeña casita a heredero, ocupando los lugares más lujosos y recibiendo la mejor educación de la época en la academia, podemos decir, la Academia Real de Egipto. El texto continúa en Hechos capítulo 7, versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Los que se educaban en esta universidad tenían el privilegio de asistir al Templo del Sol. Los arqueólogos han hecho un inmenso trabajo al desenterrar esos lugares. La educación que recibió era la más extensa para esos días. Tenía todas las posibilidades y la preparación para el éxito. Él aprendió los jeroglíficos egipcios, una de las lenguas más difíciles del mundo antiguo, la cual consistía no en caracteres sino en cientos de figuras y dibujos, y a veces llevaba a una persona toda la vida para entenderlos. Aprendió la lengua de los egipcios, por supuesto. Debe haber estudiado medicina, astronomía, química, teología, filosofía, arte, escultura, música y la literatura de sus días. Llegó a ser, como dijo Esteban, poderoso en sus palabras y obras. Bueno, historiadores extrabíblicos nos dicen que cuando Moisés tenía 30 años ya había dirigido las tropas egipcias en su arrolladora campaña contra los etíopes. Era respetado, aguerrido en el campo de batalla, bronceado por el sol de Egipto, sabio en todo sentido de la palabra, altamente calificado. ¿Qué hombre más capaz que ese podría haber llamado Dios para la tarea de liberar a su pueblo? Sin embargo,
en esta etapa de su vida, a Moisés todavía le faltaba algo esencial que solamente la amargura del fracaso le podía traer. Le faltaba mansedumbre, le faltaba humildad. Y Dios, que amaba tanto y lo estaba preparando para una misión especial, lo llevó a través de circunstancias difíciles para desarrollar en él aquellas virtudes que lo transformarían en el líder del pueblo de Dios y un prototipo del Mesías venidero. La Biblia más tarde registra que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre toda la tierra. Pero esto no ocurrió en la primera etapa de su vida. Ciertamente podemos dividir la vida de Moisés en 3 etapas definidas. Moisés pasó los primeros 40 años de su vida pensando que era alguien. Luego pasó los segundos 40 años de su vida aprendiendo que no era nadie. Y finalmente pasó los últimos 40 años de su vida aprendiendo lo que Dios puede hacer con un nadie. Bueno, la historia se está poniendo interesante. Vamos aquí a dejar los primeros 40 años de Moisés. Lo que veremos a continuación será la segunda etapa de su vida y vamos a Hechos capítulo 7, versículo 25 que nos relata lo siguiente. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Quizás Dios le reveló esto mientras Moisés estaba en la corte. Bueno, todavía no había ocurrido el incidente de la zarza ardiente, eso ocurrió 40 años más tarde. Sin embargo, nota lo que hizo Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12, y nos dice lo siguiente. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. La Biblia no nos dice que Moisés planeó la muerte del egipcio, sino que ocurrió como algo inesperado. Como leímos hace un momento en Hechos 7:25, que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le había dado libertad por mano suya. Una particularidad difícil de algunos de nosotros es que somos impetuosos, ¿no es cierto? Y a veces precipitados. Saltamos sobre algún asunto de un solo saque y con frecuencia nos metemos en problemas. Y a veces corremos delante de Dios solamente para darnos cuenta que las cosas no están funcionando como quisiéramos. A veces nos apresuramos en ciertas decisiones, o firmamos papeles, o nos comprometemos con lo que a simple vista nos parece lo mejor, sin consultar a Dios. Y con frecuencia esas acciones son una invitación al fracaso. Hay 2 textos bíblicos que apuntan a este problema y quiero compartirlos contigo. Uno está en Proverbios capítulo 20, versículo 25, y dice así. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. En otras palabras, ser apresurado en tomar decisiones antes de pensarlas, evaluar o reflexionar, eso es lo que está diciendo el texto. También el sabio Salomón, refiriéndose al hogar, una de las 2 instituciones que Dios creó al principio y que está siendo atacada por el diablo más que cualquier otra, ofrece el siguiente consejo. Dice aquí en Salmo 127, 1, lo siguiente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Qué gran verdad es esta, ¿no es cierto? ¿Cuántos divorcios y vidas destrozadas se evitarían si consultásemos primero a Dios, el arquitecto del matrimonio? ¿Cuán sólida sería la sociedad si cada hogar fuese fundado sobre los principios de aquel que es la roca de los siglos? El ver jóvenes hoy sobre sus rodillas o abriendo las páginas sagradas en busca de consejo de parte de Dios antes de entrar en el sagrado compromiso parece hoy ser la excepción. En otras palabras, me estoy refiriendo a avanzar sin pensar cuidadosamente cuál es la voluntad de Dios. Me estoy refiriendo a decisiones impetuosas hacia ciertas cosas que luego tristemente nos damos cuenta que Dios no estuvo presente en la decisión, ni en esa cosa que obtuvimos, que puede ir desde la compra de un automóvil, casa, o relaciones, noviazgo, etc. ¿Tiene éxito la gente en ciertas cosas sin consultar a Dios?
Sí, la tiene en muchas cosas. Pero esa no es la pregunta más importante. ¿Sabes? La pregunta es, cuando Dios no está presente en esa decisión, ¿quién obtiene la gloria? ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 5, versículo 16? Vamos a leerlo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermosas palabras. El éxito sin Dios alimenta el orgullo humano y la suficiencia propia. Fomenta la falsa idea de que Dios no es necesario, que no se lo necesita después de todo. Es por eso que Satanás concede un éxito aparente a mucha gente para mantenerlas separadas de Dios. Y mucha de la literatura de nuestros días, DVDs, vídeos, cursos, no solamente promueven la confianza propia separada de Dios, sino que hasta llegan a ser peligrosos para los cristianos. Y sabes, mucho de lo que se promueve es en realidad materialismo por encima del contentamiento y la espiritualidad. Dios quiere que seas rico, decía un instructor en una clase donde no quedaban asientos vacíos. Bueno, yo no niego que la riqueza esté en los planes de Dios para una persona, pero con frecuencia es la causa que lo separa de Dios. O como dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. La dirección para los cristianos no es confianza propia, sino confianza en Dios. Ahora, en tu vida cristiana en general, hay dos formas equivocadas de encarar las cosas. Número 1, decir, yo puedo. Si comienzas a creer que puedes caminar sobre el agua, Dios probablemente va a permitir que te hundas más de una vez para enseñarte a depender humildemente de Él. Y número 2, decir, no puedo. Si nunca avanzas por temor al fracaso, nunca servirás bien a Dios. Bueno, nos preguntamos entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Aquí está. El apóstol Pablo nos da la respuesta. Este versículo tan conocido que seguramente tú lo sabes de memoria. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y dice así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermosa promesa. Qué gran verdad. Necesitamos la cantidad justa de confianza propia y una gran dosis de dependencia de Dios. La motivación no está mal, amigos. No me malentiendas. Los seminarios de pensamiento positivo no están mal. El cristiano debe ser la persona más positiva del mundo. ¿Sí? Ahora, caminemos con cuidado alrededor de estas cosas. Y quiero hablarte de corazón, porque hay muchas trampas en el camino. Cuando las escrituras son citadas en esas reuniones, con frecuencia están quitadas del contexto y se las hace decir lo opuesto a lo que quieren decir. ¿Sabes? De acuerdo a los estándares de lo que el mundo considera éxito hoy, Jesús mismo fue un fracaso. Cuidado cómo evalúas el éxito. Es más, la Biblia menciona el éxito en 3 ocasiones solamente, pero sí menciona cuál es nuestra tarea. ¿Sabes cuál es? La fidelidad. Y la menciona casi un centenar de ocasiones. Sí, amigos, el éxito es asunto de Dios. Nuestra tarea es serle fiel. Y cuando Jesús regrese finalmente por sus hijos, Él no preguntará cuán exitosos fuimos, sino cuán fieles fuimos. Escucha lo que dijo Jesús al hablar en este contexto, el contexto de su segundo regreso. Y está citado en San Mateo capítulo 25, versículo 23. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Se cuenta la historia de Clarence Darrow, un famoso abogado en criminología hace varios años. Entre sus amigos estaba un joven ministro. Eso era extraño porque Darrow era un notable ateo. Este abogado y su amigo ministro estaban conversando un día recordando sus vidas pasadas. Darrow le contó a su amigo acerca de su carrera, de los famosos juicios que había ganado. Habló de su gran éxito y de la fortuna que había hecho como resultado. Luego le dijo a su amigo pastor, ¿quieres saber cuál es mi versículo favorito? Oh, por supuesto, contestó el ministro, sorprendido de que un ateo le citara la Biblia. Y Darrow continuó, lo encontrarás en Lucas 5:5, donde dice,
toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Continuó, a pesar de mi éxito, este versículo parece resumir lo que siento acerca de mi vida. Amigo y amiga, el éxito con el propósito de hacer adelantar la causa de Dios es correcto. Pero el éxito con el propósito de glorificar el yo es un callejón sin salida. ¿Cuál fue el resultado de correr delante de Dios en el caso de Moisés? Y tenemos nuevamente Hechos capítulo 7, versículos 26 en adelante. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Su plan falló miserablemente. Te pregunto, ¿estaba este fracaso fuera de los planes de Dios? Bueno, con frecuencia pensamos que si algo tiene éxito es porque Dios está con nosotros y nos ayuda. ¿Quiere eso decir que si las cosas nos van mal es porque Dios no está con nosotros? Oh, cuidado, mucho cuidado. Todavía de este lado de la eternidad, el fracaso es algo que Dios puede usar para pulir a una persona. Y esto lo vemos en muchas partes de las Escrituras. Es lo que estaba ocurriendo aquí con Moisés. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, pasemos a los resultados del fracaso de Moisés. ¿Qué ocurrió pocas horas después? Vayamos ahora a Éxodo capítulo 2, versículo 15, y veamos de primera fuente que nos dice el relato. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. De ser el hombre más rico, poderoso y prominente, pasó a ser un fugitivo con un precio sobre su cabeza. Oh, cómo caen los grandes. Tuvo que huir porque había matado a un egipcio, se había puesto del lado de los enemigos del faraón. Y sus posibilidades de ocupar el trono estaban para siempre destruidas. Ciertamente quemó todos los puentes detrás de sí. Pero Dios todavía tenía algo que hacer en la vida de Moisés antes de liberar a su pueblo. Moisés todavía no estaba listo. ¿Te imaginas el cambio? Del esplendor de la corte egipcia a un desierto pedregoso y caliente. Huyó literalmente quemándose. Allí estaba quemándose al sol, rompiéndose la ropa entre los arbustos y espinos, con arena y piedras en los zapatos, y con la torturante pregunta en su mente: ¿por qué me salió mal? Bueno, allí se casó, tuvo su primer hijo, le llamó Gerson, que quiere decir peregrino en tierra extraña. El hombre que tenía la casa más asegurada en Egipto, ahora sin un lugar donde recostar su cabeza. Su fracaso lo llevó de la cumbre al abismo. Éxodo 2:16 nos dice que estaba cerca de un pozo de agua. Casi lo puedo visualizar, tirando piedritas al agua, recordando todo su pasado. Y tal vez preguntándose: ¿por qué todo salió mal? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué ocurrió? A veces cuando hacemos una decisión por el Señor, las bendiciones de tal decisión no vienen inmediatamente. En mi experiencia he visto que Dios nos prueba primero para ver dónde estamos y dónde están nuestros intereses. Tal vez este era el caso de Moisés. Dios tenía que quitar todavía algunas asperezas del carácter de Moisés, tales como orgullo y confianza propia. ¿Sabes? El fracaso puede ocurrir en cualquier lugar. En el matrimonio, en los negocios, en el ministerio, en las amistades. Es un tiempo de escrutinio del corazón y de aprendizaje. Quizá la mejor manera de enfrentar el fracaso pueda ser: está bien, Señor, ahora, ¿qué tienes? Tienes toda mi atención, ¿qué es lo que quieres que aprenda? ¿Sabes que algunos no miran al fracaso de esta perspectiva? Se enojan, se deprimen, dejan de creer en Dios. El fracaso puede hacer a una persona mejor o más amargado. Todo depende de cómo lo mires.
Bueno, quizá Moisés pensó que todo estaba terminado, pero Dios todavía no había terminado con él. Tú y yo sabemos que Dios un día tomó a Moisés de las profundidades del fracaso al pináculo del éxito. Pero cuando esto ocurrió, Moisés era un hombre cambiado. Era un hombre que ahora dependía del poder de Dios y confiaba en él. Era un hombre inseguro de sus propias habilidades, pero a la vez uno que confiaba y dependía absolutamente en Dios. 40 años más tarde, este hombre Moisés estaría de espaldas al Mar Rojo, con el tronar de los ejércitos egipcios avanzando como torbellino acortando la distancia. La matanza era inminente. Moisés se levanta y dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros hoy. Eso no era lo que decía junto al pozo, donde vio solamente fracasos. ¿Sabes que tal vez no haya un texto más claro que encapsule el mensaje que obtenemos de los fracasos de Moisés que el que escribió el apóstol San Pedro en su primera carta, 1 San Pedro capítulo 5, versículo 6, y dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. ¿Estás pensando hoy que la vida no tiene sentido? ¿Estás pasando hoy por el desierto espiritual de tu vida cuando parece que todo está acabado? Dios todavía está trabajando en ti, porque a través de ti tiene algo grande que hacer. Es más, considera el simple hecho de estar con vida hoy. Es una indicación clara de que Dios todavía tiene algo que hacer en ti y a través de ti. ¿Captas lo que Dios quiere hacer a través de los fracasos que has tenido? ¿O que tienes o que tal vez tendrás? Quizá estás en medio de lo que aparenta ser un fracaso ahora mismo. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Estás tirando piedrecitas al pozo y lamentándote, enojado con Dios y con un futuro oscuro? ¿No quisieras humillarte ante Dios y buscar su voluntad una vez más? Un joven falló en sus negocios en 1831. Fue derrotado cuando compitió por la legislatura de 1832. Fue electo legislador en 1834. Su esposa murió en el 35 y él sufrió una crisis nerviosa en el 36. Fue derrotado como vocero de los diputados en el 38, derrotado en las elecciones del 40, derrotado en el Congreso del 43, fue elegido para el Congreso en el 46, derrotado en el Congreso del 48, derrotado en el Senado en el 50, derrotado como vicepresidente en el 56 y nuevamente perdió en el Senado en el 58. Y cuando llegó en 1860, fue electo como el 16º presidente de los Estados Unidos. Este fue el rol de los fracasos en la vida de Abraham Lincoln. Él dijo lo siguiente: que el Dios Todopoderoso interviene en los asuntos humanos es una de las grandes verdades de la Biblia. Yo he tenido muchas evidencias de su dirección. En muchas instancias he sido controlado y sostenido por otro poder que mi propia voluntad, y no tengo duda que ese poder viene de arriba. Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí. Él sabe más de lo que nosotros pensamos que es para el bien nuestro. Él lo ve en términos de eternidad, no solo aquí y ahora. Así que tú estarás fracasando exitosamente cuando confíes en Él y valores las lecciones de tus fracasos tanto como valoras tus éxitos. ¿No quisieras humillarte delante del Señor y confiadamente depender de Él para que Él te exalte en el momento oportuno? ¿No quisieras hoy por la fe tomarte de la mano del Dios Todopoderoso que ha prometido estar con sus hijos hasta el fin? En Jesús por fe confío, del pecado me salvó, y su sangre generosa en la cruz por mí vertió. De los hombres los pecados Él cargó con su misión, consumando por los siglos nuestra eterna redención. Con
consumando por los siglos nuestra eterna redención. Vida eterna nos ofrece y gratuita salvación. Si dejamos el pecado, implorando su perdón, nos absuelve y nos sostiene cuando asedia tentación. Da consuelo al afligido y abrumado corazón. Da consuelo al afligido y abrumado corazón. Acompáñame en oración. Padre de amor, reconocemos que muchas veces tomamos decisiones apresuradas sin consultarte. ¿Cuántas veces nos desanimamos y hasta te culpamos a ti por nuestros fracasos? Pero tú siempre estás allí para tornar los fracasos en bendiciones inesperadas. Y haznos humildes y mansos de corazón, porque queremos estar en tu reino cuando tu Hijo Jesús regrese. En el nombre de Jesús. Amén. Si tu anhelo es ser feliz, tener paz y seguridad en tu vida, debes ir a la palabra de Dios. Pues felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde encontrarás abundancia de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios, a conocer mejor a Jesús y a gozar de un compañerismo real con Él. También podrás gozar de los devocionales cortos, Una mejor manera de vivir. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en escritoestá.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Será hasta el próximo programa, por este mismo canal. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.